Mi doctor Daniel, buenos días, ¿cómo está? Si se acuerda de mí, yo fui alumno suyo en la Universidad San Martín. Le recuerdo mi nombre, Jonathan Melo. Quería molestarlo hoy, pues yo ahorita me encuentro en una sociedad con Angie Estefanía Cruz. Fuimos alumnos suyos y nos encontramos ahorita a cargo de unos sistemas de producción carne y leche. Ella se encuentra pues en Trópico Alto, se encuentra en Ubaté. Yo me encuentro en Trópico Bajo, hacia los llanos. Tenemos un sistema de producción en una finca que se llama el Rancho El Alcaraván. Tenemos un terreno de 1000 hectáreas con 5000 cabezas de ganado de la raza Gir y de la raza Gusera. Esta finca que tenemos, donde tenemos el sistema de producción carne, tiene suelos ácidos. La temperatura aquí es de 38 a 40 grados centígrados. En estos momentos nos encontramos en épocas de lluvia con altas precipitaciones, 70 milímetros lo que hemos podido medir. Esta mañana salí pues a hacer la ronda por la finca, a echarle ojo a los animales, y me doy cuenta que tengo 30 reses muertas. Me bajé del caballo, pues las miré, me doy cuenta a la simple observación e inspección rápida de que los animales tienen las patas negras, y las fui a tocar y la mayoría están con crépitos. Inmediatamente llamo a Angie, le comento la situación de que pues nos estamos enfrentando a algo que no es normal. No he podido iniciar nuevamente vacunación debido a que pues se me ha atrasado pues por las épocas de lluvia. Estaba esperando que hubiera sol para poder empezar a vacunar, pero ha sido un poco dificultoso. En la tarde recibí una visita del vecino que también encuentra con 20 reses muertas con las mismas características. Entonces, mi doctor, yo estoy sospechando de algo, pero pues yo le voy a ir comentando a usted, le voy a explicar qué es lo que está pasando y qué creo que les pasó a las reses, y a ver si podemos asociar a este tratamiento, a este diagnóstico que yo tengo presuntivo y que voy a concretar. Pero pues lo notifica a usted porque usted es el experto, y quisiera que nos ayudara tanto a Angie como yo, así como lo hizo cuando fuimos sus alumnos. Muchas gracias, doctor. Ya entonces entramos en materia. Por las características y por lo que acabamos de nombrar anteriormente, nos vamos a inclinar, y pues lo que he hablado con Angie, nos vamos a inclinar porque estos animales adquirieron, ¿sí?, una bacteria. Esa bacteria la adquirieron pues dentro de la finca, por las lluvias que están con la alta precipitación. Es predisponente a que haya un Clostridium. Exactamente nos vamos a ir pues a diagnosticar un Clostridium hunchovei, ¿sí?, que obviamente es de una forma, se forman a veces en racimos. Es una bacteria pues gram positiva, es una bacteria que no es capsulada, ¿sí?, es una bacteria móvil, tiene más o menos un diámetro de 3.8 a 0. Por 0.5 micras. Esta tiene una capacidad que es que genera unas esporas, ¿sí?, que puede ser esporas centrales o subcentrales, centrales o terminales. Además de esto, son anaerobias obligadas, ¿sí? Tienen una alta capacidad de esporular para reproducirse, pero esto hay que tenerlo en cuenta, que es cuando se le presente el medio, ¿sí? Cuando se presenta este medio es que ella empieza a esporular. Y de vital pues que esta patología se asocia en que la muerte del animal es muy rápida, ¿sí? La bacteria se encuentra en el suelo. Es los medios que tengo pues en la finca, tanto el suelo, el clima, el animal, son uno de los factores predisponentes pues para que este microorganismo ingresa por la vía oral. Se va a ubicar en el tracto gastrointestinal y su capacidad de reproducirse es muy rápido, y a nivel de las toxinas que está produciendo pues puede migrar a otros órganos y ocasionar daños en los tejidos, ¿sí? Como los que estamos viendo. ¿Y por qué llegamos a este tipo de patología? Es porque
este animal presenta patas negras con características necróticas, hay una inflamación del animal, está hinchado y al tacto presenta unos crépitos regulares y que esos crépitos se van a asociar con una putrefacción. ¿Sí? Hay un animal que está en descomposición y eso lo hacen son las toxinas. Y el de las bacterias que más se asocian a este tipo de patologías en animales y en muerte súbita, entre ellos está el Clostridium. ¿Sí? ¿Por qué lo asociamos? Lo asociamos por las características que se presentan y es la mancha negra. Se conoce como el carbunco sintomático, el Clostridium chovei, ¿sí? Y nosotros pues nos inclinamos por este tipo de patología. El animal ingiere, ingresa a su sistema, empieza rápidamente la reproducción, empieza a generar daño, el mimetismo, bloqueo del sistema de la respuesta inmune, el animal empieza con una serie de sintomatologías, fiebre, depresión, un animal que no come, inapetente y que empieza a generar unas manchas, unos edemas, pero pues como no nos damos cuenta, sí, pues puede ser ocasionado por otras cosas. Y rápidamente la muerte del animal se puede dar entre 1 y 3 días en unas fases que no son tan complejas, pero unas fases crónicas, el animal en 24 horas está muerto. Sabemos que hay unos factores predisponentes, entre ellos pues es la edad. Esta patología puede atacar a animales entre los 6 meses y los 2 años de edad. Obviamente aparece más en bovinos que están pues sometidos a un plan de alimentación, pues como ya lo dije, en pastoreo. En muchos de los estudios pues a nivel Colombia y en el mundo, este tipo de manifiesto en esta patología se presenta en épocas cálidas, pero se ha encontrado que se produce también en épocas de altísimas lluvias. Que obviamente este tipo de enfermedad me va a afectar no solamente a uno, sino a varios animales, y son en muy poco tiempo, es muy corto el tiempo que se presenta. Obviamente hay unas que están expuestas a los factores que ya hablé anteriormente. Bueno, pues con esta imagen pues quiero completar una parte de la fisiopatología de la enfermedad. Estos animales inicialmente pues les arrancan con una claudicación, con una cojera. El Clostridium le gusta mucho unirse hacia las patas, hacia los miembros anteriores, y también se ubica a nivel de los músculos del semimembranoso y el semitendinoso. Característico y el por qué llegamos a esto, vuelvo y lo repito como lo he hecho varias veces, este tipo de bacteria que se asocia a una liberación de toxinas severas me va a generar lesiones a nivel tisular, y esas lesiones van a estar asociadas con daño del tejido, crépitos y un tipo de necrosis. Recordemos que estas toxinas citolíticas incluyen las enzimas que son capaces de romper la membrana, ¿sí? Y como entre las que encontramos en este tipo de Clostridium, que es la fosfolipasa C, ¿sí? Que rompe a nivel de la esfingomielina que se encuentra en la membrana. Acuérdense que pues hace parte de los fosfolípidos de membrana y que tiene la capacidad no solamente de romper la esfingomielina, sino otros fosfolípidos de membrana. Entonces, esas exotoxinas son excretadas por células que son viables, que son células completas. Las pueden producir tanto las bacterias gram positivas como gram negativas. Estas utilizan una cantidad de proteínas y enzimas para ejecutar el daño en el hospedero. Tienen un mayor peso molecular, de características de ellas que son termolábiles y que son inmunógenas, ¿sí? Y que tienen la capacidad de convertirse rápidamente a toxinas, ¿sí? Y que son pirógenas. Y cada una actúa sobre ciertas células y tienen una mayor virulencia. Entre los diagnósticos diferenciales que llegamos por la sintomatología del animal, de cuáles de estos
agentes que hemos estudiado con la doctora Angie, nos puede llegar a definir cuál sería la, pues, la bacteria causal, de qué tipo es el que nos está causando la sintomatología y lo que acabamos de ver en el animal. Entre los diagnósticos diferenciales, pues, asociados a sintomatologías parecidas, ¿sí? Que correspondan a los Clostridium, encontramos al Clostridium sordelli, al perfringens, al septicum, al difficile, al tetani, al carnis y al chauvei, ¿sí? La patología asociada, pues esa bacteria me va a producir una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad me va a producir? Es algo que conocemos a nivel Colombia como el carbunco. El carbunco tiene como dos clasificaciones, digámoslo así, como dos clases, ¿sí? Se encuentra el carbunco sintomático y el carbunco bacteriano. Aquí es donde vamos a empezar como a definir hacia dónde nos vamos a guiar por el tipo de enfermedad que está produciendo y la sintomatología que se está dando en el animal. Básicamente es que el carbunco bacteriano está asociado con el anthrax, ¿sí? Por el bacilo anthracis, y obviamente no me va a generar la misma sintomatología que tiene mi animal en estos momentos. Por el que nos vamos a ir es el carbunco sintomático, que es causado por el Clostridium chauvei, ¿sí? Y que se asigna o se asocia a la sintomatología que está presentando mi animal. Este tipo de patología es uno de los que más se ve en las fincas cuando estamos en transición entre invierno y verano, y que tiene la capacidad de causar mionecrosis. Este tipo de patología va a generar lesión a nivel del músculo y pues obviamente puede generar alteraciones graves en los animales, incluso llevándolos a la muerte. Obviamente no hay que dejar de lado los diagnósticos o los agentes que acabo de decir anteriormente, porque tienen mucha similitud en su fisiopatología y en la presentación anterior. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a empezar con la fisiopatología de la enfermedad. La enfermedad que se asocia a la sintomatología que presentan nuestros animales es el carbunco sintomático, que está dado y ocasionado por la bacteria del Clostridium chauvei, ¿sí? Este tipo de patología de enfermedad es conocida en Colombia como la pata negra, como el carbón, y pues tiene otros significados. Este tipo de Clostridium tiene la capacidad de que esas esporas que fueron eliminadas en algunos animales, porque ellas generan alguna fase de latencia, ¿sí? Los animales la ingirieron y fueron secretadas por la excreción, y ellas quedan en el suelo, ¿sí? Quedan en la tierra. También se les conoce que son unas bacterias telúricas, ¿sí? Y que tienen una resistencia altísima. Esa resistencia de ellas soportan los climas y son viables a ingresar a los animales cuando hay una transición climática, cuando estamos en un cambio de clima tanto cálido a invierno, perdón, de invierno a verano, y pueden tener mecanismos de ingreso al animal. Uno es por la piel. Si la espora puede ingresar por la piel, ellas se encuentran en una fase vegetativa, ¿sí? Al ingresar por la piel, ¿por qué? Porque pueden haber animales que tengan lesiones en piel, cortadas, traumatismos, una vacuna mal colocada, y como estas esporas se encuentran en la pastura, cuando el animal las come, las ingiere o está cerca del medio, ellas prácticamente pueden migrar, y obviamente por ser una espora es muy difícil de tratar. Otra de las vías por donde puede ingresar es por el tracto gastrointestinal, o sea, por la vía oral. Como ya lo dije, cuando el animal ingiere su pastura, puede ingresar. Obviamente esa espora va a ingresar y va a alojarse a nivel de los macrófagos. Como lo hemos dicho, una de las características del cuadro clínico es que van a aparecer tumefacciones edematosas, hay una presencia de un edema maligno, y como lo dije, pues ¿a qué nos asociamos? A que habían crépitos.
y es característico en el cuadro clínico de esta patología del Clostridium showbei. Pues se encuentran lesiones en patas negras, se puede encontrar también en la cadera, en el pecho, lomo, se puede encontrar también sobre el cuello, en rumiantes, se puede encontrar en ovinos, incluso hay otro tipo que están dentro de esta familia que se pueden presentar en otros animales. La enfermedad tiene pues un crecimiento rápido, o sea, avanza rápidamente. Cuando ya se está generando este proceso de que encontremos crépitos, es porque ya las toxinas que está segregando este tipo de bacteria, pues obviamente ya está actuando a nivel de los tejidos. Se van a presentar pues una serie de lesiones que van a estar desarrolladas, pues que nos provocan unas lesiones a nivel tisular, y que pues obviamente van a desencadenar inflamación a nivel muscular, que se va a comprometer muchos órganos pues a nivel de los tejidos, y pues uno de los cuadros es ese edema gaseoso que está característico en esta patología. Cuando esta llega a los macrófagos, obviamente que se encuentra ahí en esa fase vegetativa, no ha hecho nada, va a empezar a activarse, ¿sí? Y lo que va a hacer es que va a iniciar una fase de multiplicación, pero se activa ese plasmio virulento, ¿sí? Pero para activar ese plasmio que tiene la capacidad de ocasionar la enfermedad, la sintomatología, deben haber unas condiciones favorables, tanto la concentración de oxígeno, un pH adecuado y de dónde va a tomar los nutrientes, en este caso la energía, ¿sí? Cuando se inicia esto y se da el medio para que este Clostridium empiece a activarse, pues obviamente se va a generar una multiplicación, una fase en exponencial, donde se van a sintetizar los factores de virulencia. Entre ellos está que va a inhibir la cascada oxidativa de los macrófagos y obviamente va a generar una evasión de la respuesta inmune. ¿Sí? Se va a iniciar una producción de toxinas y qué es lo que va a ocasionar la sintomatología y el por qué nos fuimos nosotros hacia esta patología y a este tipo de enfermedad que está característica con los signos y síntomas que se presentan y lo que se revisó en la literatura. Esa producción de toxinas y enzimas van a estar dadas porque van a generar una diseminación, ¿sí? Se van a diseminar a nivel linfohematógena, ¿sí? Y ella tiene la capacidad de esconderse, básicamente se esconde en el hígado, que es una de las lesiones más severas que puede producir. Estas puede producir una bacteremia, puede producir una sepsis que me puede llevar a la necrosis del tejido, ¿sí? Y obviamente esa diseminación tan rápida me puede llevar a la muerte. Obviamente cuando el animal está presentando esas toxinas, van a presentar una serie de signos y síntomas que van a estar asociados a que va a generar una miositis, y esa miositis va a generar una mionecrosis, ¿sí? Va a haber un edema gaseoso, va a haber una lesión tisular y va a generar una inflamación, donde se van a empezar a generar, cuando hablamos de la respuesta inmune, ¿sí? Va a haber una destrucción de los macrófagos y en esa destrucción de los macrófagos pues va a haber una liberación del factor de necrosis tumoral alfa y una interleuquina 1. Como lo veníamos diciendo, la parte que ocasiona las lesiones fuertes y que desarrolla toda la sintomatología de esta enfermedad del carbonco sintomático son las toxinas. Esta bacteria tiene la capacidad de generar una serie de toxinas, y recordemos que las toxinas son componentes bacterianos que dañan directamente los tejidos, ¿sí? Que obviamente ponen en marcha todas las actividades biológicas destructivas que tienen estas características. Obviamente la actividad de las toxinas también se asocia con otro tipo de sustancias que tienen acciones y trabajan en conjunto, al igual como con las enzimas degradativas. ¿Y ellas qué hacen? Básicamente lo que van a hacer es producir una lisis celular y que estas proteínas que se unan a los receptores específicos inicien unas reacciones tóxicas en el hospedero a nivel de la célula diana, a donde ellos van a ingresar. Cuando estamos hablando de toxinas bacterianas, pues sabemos que ellos tienen la capacidad de producir
tanto exotoxinas como endotoxinas. Obviamente cada una de ellas pues va a estar secretada por un tipo de bacteria, sea gram positiva o sea gram negativa, ¿sí? Eh, en la parte de las exotoxinas, que es por donde pues voy a empezar a hablarles un poco, sabemos que las exotoxinas las producen las bacterias gram positivas, pero también las gram negativas, ¿sí? Ellas son capaces de fabricar ese tipo de exotoxinas, entre las que obviamente hay enzimas citolíticas y que hay proteínas que tienen la capacidad de unión a los receptores y que pueden alterar una función y que destruyen completamente la célula. Continuamos con las endotoxinas, y cuando hablamos de las endotoxinas, sabemos que prácticamente las endotoxinas, en muchos de los casos, la toxina es una de las encargadas y la responsable de generar la sintomatología característica pues, en una enfermedad. En esta parte las endotoxinas forman parte de la pared celular, son lipopolisacáridos. Hablamos de que una endotoxina es una fracción del lipopolisacárido que se encuentra en la pared celular de la bacteria gram negativa. Solamente estamos en las gram negativas, lipopolisacárido característico de las gram negativas. Y que cuando esta se solubiliza, ¿sí? Esta fracción es la que se convierte en la toxina, ¿sí? Obviamente se libera en la bacteria y cuando se libera estimula varias respuestas, ¿sí? Que están ancladas a la respuesta inmune innata, que entre ellas encontramos que se van a liberar tanto la secreción de citocinas, ¿sí? Hay una expresión de moléculas de adhesión en el endotelio y hay la activación de la capacidad microbiana de un macrófago, ¿sí? Vemos que estas endotoxinas son de menor peso molecular, son termoestables, no son inmunógenas, ¿sí? Esta toxina tiene la capacidad de que se puede extender de manera sistémica a través de la sangre, de modo que los síntomas me pueden aparecer, ¿sí? En zonas alejadas del foco de infección, como suele suceder en varias patologías. Las únicas que se encargan de fabricar sus propias endotoxinas son las gram negativas, ¿sí? Básicamente una de las características de estas bacterias gram negativas es que ellas tienen la posibilidad de liberar endotoxinas durante el proceso de infección, ¿sí? Tienen la capacidad de activar al complemento por medio de ¿dónde? De la vía alterna. ¿Sí? Son pirógenas, tienen acción sobre todas las células y son menos virulentas. El tipo de Clostridium anshovei pues, que va a producir esta bacteria va a producir unas enzimas y unas toxinas, ¿sí? Las toxinas son lo que pues, hemos repetido que va a llevar al animal a que se complique y que pueda generar la sintomatología. El Clostridium va a generar un complejo toxigénico que se van a formar 4 toxinas principales, entre las cuales está la toxina alfa, la toxina beta, la toxina gamma y la toxina delta, ¿sí? Cada una pues tiene una función específica, pues entre las que encontramos la fosfolipasa, que esta prácticamente se va a encargar de la lisis de las membranas celulares. En la toxina beta tenemos una desoxirribonucleasa, ¿sí? Que es un DNasa, que básicamente lo que me va a generar es una degeneración del núcleo, ¿sí? Dentro de la toxina gamma, ¿sí? Que es la tercera toxina, hablamos de que ella proporciona una hialuronidasa, ¿sí? Que esta sustancia es, pues obviamente es enzimática, que va a modificar la permeabilidad del tejido conjuntivo mediante la hidrólisis de ácido hialurónico, ¿sí? Y cuando hablamos de la toxina delta, que ella va a producir una hemolicina, ¿sí? Que va a hacer una destrucción de los glóbulos de los eritrocitos o glóbulos rojos. Vimos las 4 toxinas del complejo toxigénico que ocasiona el Clostridium, ¿sí? El Chauvey, pero hay una otra toxina que juega un papel importante, ¿sí? Que es la cialidasa, ¿sí? Que esta tiene una actividad
de neuroaminidasa. ¿Qué es lo que me va a permitir la neuroaminidasa? Me va a permitir que se invada rápidamente, que proporciona esa capacidad de invasividad del patógeno y que pueda acceder rápidamente al hospedero. En la parte de los medios diagnósticos que vamos a utilizar con la doctora Angie, básicamente pues vemos de que esta es una enfermedad que avanza rápidamente. Tenemos varias opciones. Uno es el aspirado de líquido. Obviamente es de la lesión que encontramos en el animal. Tomar una muestra de ese líquido y enviarla para realizar una tinción de grano y cultivo. Obviamente la tinción y el GRAN me puede permitir el diagnóstico rápido, ¿sí? Pues de este tipo GRAN positivo, y pues que se puede ver rápidamente. En la parte de las biopsias de músculo, ¿sí? También se ha demostrado que proporciona pues buenos resultados pues a nivel cuando se realiza una citología, una identificación de anticuerpos fluorescentes. En esta parte de la inmunohistoquímica, pues obviamente hay que esa detección de los anticuerpos monoclonales es los que ellos van a definir qué tipo de bacteria es la que está cursando la enfermedad. Obviamente el cultivo pues me sirve para identificar las especies que me están causando esto, pero obviamente cuando hablo de cultivo el tiempo no es oro, ¿sí? Entonces esta prueba se me demora. Cuando hablamos de la química sanguínea, ¿sí? La medición pues de sangre entera y el suero no es muy útil porque los datos que arrojan no son muy significativos. Cuando hablamos pues del cuadro hemático, pues a nivel del leucograma puede variar según la sintomatología pues del animal y también puede variar según el agente que lo esté causando. Obviamente sabemos que esto puede ser variable debido a que se está ocasionando una miositis, ¿sí? O se puede generar una miositis necrotizante. Las enzimas que se están liberando de ese músculo, ¿sí? No pueden entrar a la sangre periférica debido a que hay una trombosis vascular, ¿sí? Y que esa destrucción está dada por las exotoxinas que están segregando los clostridios. Por esta razón, la absorción de estas enzimas, incluido el potasio, en el músculo, pues se ve afectado, ¿sí? Y obviamente va a haber un daño tisular, un aporte disminuido, o sea, hay una hipoperfusión periférica en este tejido. Las técnicas más viables en este caso sería una ELISA indirecto y una PCR para medir antígenos y anticuerpos. También la inmunohistoquímica es muy recomendada y algo característico de ellos y lo que recomienda las literaturas es que en las fincas el manejo de las muestras, las cadenas de frío se conserven, muestras refrigeradas, enviarlas inmediatamente, no dejar pasar mucho tiempo. Y por último, cuando hablamos de la necropsia, pues obviamente este animal hay que mirarle los tejidos, composición, coloración, cuánto es la proporción que se está generando y cómo es que vamos a ver nosotros ese tipo de tejidos, el cambio de coloración en el hígado, en las asas, a nivel del músculo, cómo se ve ocasionado por las toxinas. Igual hay recomendaciones de que estos animales deben, si usted va a hacer una necropsia, debe estar alejado de los otros animales, obviamente pues por las esporas que se van a generar de él, y protección también a los trabajadores y a nosotros mismos como médicos veterinarios, porque también nos puede asociar la patología a nosotros. Bueno, mi doctor, pues queríamos comentarle pues el tratamiento que vamos a llevar a cabo con este tipo de Clostridium, y la idea es poder manejar penicilinas, ¿sí? En Colombia no hay buen acceso a las penicilinas endovenosas, entonces toca colocarlas intramusculares. Hay muchos de los expertos que recomiendan utilizarlo rápidamente, pero lo primero es identificar los animales que están cursando con la sintomatología, entre ellos la renquera, que está
está cojo el animal, que puedan presentar manchas en algún tipo de piel y que puedan generar ese decaimiento o alguno de los síntomas, estar pendientes de los animales y proporcionar esta serie de medicamentos, ¿sí? Antibacterianos para poderla combatir. El constante manejo y control pues del medio de donde se encuentran los animales y poder tratar de aislar los animales que se encuentran pues allí, pues ya como lo ha hablado pues Angie en el manejo y el control de que se tiene pues de la patología. Bueno, rápidamente, pues para concluir, esta es nuestra bibliografía. Esto fue lo que consultamos nosotros de los artículos. Y esta parte es los libros que consultamos. Aquí les voy a pasar rápido: de microbiología, el atlas de parasitología de Georgis, el atlas de medicina de parasitología, microbiología médica, mecanismos de las enfermedades, una microbiología, microbiología e inmunología, diagnósticos en microbiología, el de la tórtora, introducción a la microbiología, y este de Lippincott, y este que es microbiología veterinaria. Bueno, continuando con la explicación del compañero Jonathan sobre nuestro diagnóstico respecto al otro caso clínico, que lo diagnosticamos con carbón sintomático, así se denomina la enfermedad, y con la bacteria se llama el Clostridium chauvei. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la prevención y el control de esta bacteria, que es una bacteria que ocasiona grandes pérdidas económicas en la ganadería. Lo primero que hay que hacer, bueno, pues obviamente existe vacunación. La vacuna es la bacteria atenuada en formol. Lo que va a romper son las toxinas, y esto igualmente va a ser antigénica en el momento de aplicar la vacuna. La vacuna se tiene que aplicar en terneros después de las 3 semanas. ¿Por qué en terneros después de las 3 semanas? Porque es cuando ya o son terneros destetos o ya la inmunidad calostral se ha ido. Entonces tenemos que aplicar la vacuna en esas edades. O en otros artículos que leímos también mencionaban que había que vacunar a los terneros después de los 6 meses de edad, con 2 dosis con un intervalo de 2 semanas. Y posteriormente una dosis anual durante los 2 primeros años. Luego posteriormente vamos a hacer una dosis cada 5 años. Obviamente esto es dependiendo del tipo de producción que se maneje. En el caso en nuestro caso es una producción de carne porque tenemos animales bucera. Entonces no se va a llevar tanta la vacunación, sino más o menos la vacunación de los terneros. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una vacunación? Bueno, que si aparecieron animales muertos, la vacunación funcionó, qué pasó con la vacuna, se conservó bien, no estaba bien atenuada la bacteria, no hubo suficiente inmunidad del ternero, estaba inmunocomprometido. Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar la vacunación. Como otros métodos de control, también lo que mencionábamos con mi compañero, hacer rotación de potreros, evitar plagas, evitar lugares donde haya demasiada humedad y donde pueda proliferar las toxinas de esta bacteria. Entonces, en el momento que empiece a hacer un clima pues extremadamente alto, tenemos que tener cuidado con este tipo de bacterias, porque como lo mencionó mi compañero, tiene toxinas que pueden ser mortales para nuestros animales y pueden matar a nuestros animales súbitamente. Pues bueno, esto ya es como la última parte de nuestros videos y de nuestro parcial, profe. Entonces, pues espero les guste nuestra explicación y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar explicando qué nos reporta Angie, que está presentando en su acto de leche. Ella nos reporta que ella tiene 200 reses que están en producción de leche. 10 de esas reses están presentando flatulencias y diarreas. Y 2 de ellas, una pues amaneció muerta, y la otra pues no la alcanzaron a llevar al veterinario, y además de eso presentaban mucosas amarillas. También nos reporta que ellas estaban en un potrero donde hubo encharcamientos y estaban comiendo agua estaban comiendo pasto de ese potrero, a pesar de que estas vacas están consumiendo ryegrass y avena forrajera, que es un excelente alimento para ellas.
no están engordando, es decir, no están bajando de peso. Entonces, pues vamos a explicar los problemas que encontramos. Encontramos pues baja producción de leche, pérdida de peso, diarrea, flatulencia, posiblemente un dolor abdominal porque nos reportan que están mugiendo mucho, y membranas mucosas amarillas. Vamos a empezar numerando de la más grave a la menos grave, o sea, de la que depende más la vida del animal a la que no va a hacerle nada rápidamente a la vida del animal. Primero vamos a empezar con mucosas amarillas como número 1. Mucosas amarillas, ya más adelante vamos a explicar cuál puede ser la causa de esas mucosas amarillas. Luego vamos a poner de segundas la diarrea. De terceras vamos a poner la pérdida de peso. De cuartas el dolor abdominal, que no está diagnosticado aún. Quinta es la flatulencia y sexta es la producción de leche, pues la producción de leche está más afectando la producción de la finca, más no la salud del animal. Pues por el momento tenemos esos lista de problemas que más adelante vamos a ir ahondando en cada una de ellas y cuál puede ser la razón de que esté presentando ese tipo de anormalidades. Como diagnósticos diferenciales, el primer diagnóstico que tenemos es fasciola hepática. ¿Por qué? Porque la fasciola hepática es un trematodo que va a crecer en lugares donde haya agua dulce. Entonces, como nos reportan que en este dato se han venido presentando bastantes lluvias, además que los animales están comiendo pasto donde están los encharcamientos, probablemente haya un crecimiento o una proliferación del caracol del género Limnea, que es el huésped intermediario de este tremátodo. Más adelante iremos explicando un poco con más detallamiento todo lo que tenga que ver con la fasciola, sus partes, su ciclo de vida y por qué lo vamos a tomar como uno de los primeros diagnósticos diferenciales que tenemos en el momento. Y bueno, voy a explicar pues, los diagnósticos diferenciales. En este caso yo solo tengo un diagnóstico diferencial. Me basé en este diagnóstico diferencial que es el parásito Paramistomum, que también tiene un hospedero intermediario que es el caracol de agua dulce. Entonces por eso lo tomé como un diagnóstico diferencial, pero lo descarté primeramente pues por la sintomatología que causa, y es que bueno, va a tener prácticamente el mismo ciclo que expliqué con la fasciola, pero la diferencia es que él se va a quedar alojado en retículo, rumen, omaso y abomaso. Él va a estar alojado en cualquiera de los 4 compartimentos del estómago pues, de nuestro bovino. Él se va a quedar mayormente incrustado en lo que es rumen y retículo, y allí pues va a empezar a alimentarse de los residuos que dejan las bacterias que están fermentando pues todo el pasto en el retículo rumen. En la literatura también reportan que él se puede quedar también en duodeno. Cuando está en duodeno, pues obviamente va a empezar a activar el sistema inmunológico por medio de las placas de Peyer, y es cuando se van a empezar a evidenciar los síntomas en él, que los síntomas de este es una diarrea, dolor en el hipocondrio izquierdo, cuando está en el rumen o en el retículo. Va a tener, pues ya lo mencioné, una diarrea profusa. Los huevos también se eliminan por las heces, pero pues lo descarté primeramente porque no me va a producir una tonalidad de mucosas amarillas, sino más bien pálidas. Entonces lo descarté. Además de eso, pues también por medio de exámenes diagnósticos como lo es el examen coprológico y la flotación de huevos del examen. Entonces, descartado totalmente, no encontramos ningún huevo de Paramistomum en este caso. Entonces, nuestro diagnóstico pues presuntivo fue la fasciola hepática, por lo que ya expliqué anteriormente.
Además de esto, pues también quiero recordar que esta fasciola, en nuestro caso, nos reportan que las vacas están mugiendo como si tuvieran un dolor, nos reportaban. Entonces, el dolor que se va a ocasionar acá, en esta fasciola, es un dolor en el hipocondrio derecho. Que anatómicamente está ubicado el hígado. Entonces va a tener un dolor en el hipocondrio derecho. La diarrea que presentan no es tan habitual, pero sin embargo la presentan. Entonces, pues en este caso no nos mencionan muy bien en qué sector del animal, en qué parte anatómica está sintiendo un dolor, simplemente que está moviendo como si tuviera un dolor. Nosotros, como médicos veterinarios, suponemos que tiene un dolor en el hipocondrio derecho, pero es nuestro diagnóstico presuntivo, que es la fasciola hepática. La fasciola hepática, para que empiece a eliminar huevos, va a ser en un tiempo aproximado de 3 meses después de que se encuentra en los conductos biliares. Entonces, la fasciolisis tiene más o menos un estado agudo y un estado crónico. El agudo es casi imperceptible porque en ese momento la fasciola pues está haciendo su ciclo, está en el hígado, no hay dolor del animal, no presenta ninguna sintomatología aparente. Sin embargo, después de 3 meses de que tenemos la fasciola, ella va a empezar a liberar huevos y va a empezar a volver a hacer el ciclo. Entonces, estos animales tal vez fueron los primeros que fallecieron, llevaban un tiempo ya más o menos largo, donde hubo tal vez una colestasis, y por eso estos animales murieron pues tan súbitamente sin oportunidad de llevarlas a un buen diagnóstico ni de hacer un diagnóstico del caso. Con las reses que quedan, pues ya vamos a hacer un diagnóstico, ya con exámenes diagnósticos, todos los que conocemos, que es un coprológico, una flotación para ver qué tipo de huevos encontramos, y ya pues más adelante les explicaré cuáles son los tipos de huevos que podemos encontrar y cómo se realiza el coprológico por flotación. Bueno, buenas tardes, vamos a continuar con la explicación de la fasciola hepática. Vamos a explicar el ciclo biológico de la fasciola hepática. Entonces, los huevos embrionados van a ser eliminados por las heces del bovino. En este caso van a ser eliminados los huevos embrionados. Luego de esto va a convertirse en una larva llamada miracidio. La particularidad del miracidio va a ser la siguiente: que el miracidio va a poder nadar libremente a irse a buscar al hospedero intermediario, que en este caso es el caracol del género Limnea. Este caracol es importante conocerlo, ¿por qué? Porque es un caracol de agua dulce. En el caso que nos reportan, hubo lluvias y hay encharcamientos en las praderas. Entonces, está reportado en la literatura que este caracol se reproduce en aguas dulces y en lugares donde hay humedad. Entonces, es bueno saber y conocer este tipo de cosas para poder hacer un buen diagnóstico. Bueno, en este caso, el miracidio lo que va a hacer es nadar e ir a buscar un hospedero intermediario, y en este proceso no puede durar más de 24 horas porque moriría y no completaría su ciclo. Sí. Bueno, luego del miracidio vamos a continuar con el esporoquiste. Y después del esporoquiste vamos a continuar con la redia. Estas 3 etapas larvarias, esta y esta, se van a llevar a cabo en el caracol del género Limnea. Entonces, ahí se va a empezar a formar como tal todas las partes que ya ahorita más adelante les explico. Entonces, luego de que se va a formar la redia, se va a formar la cercaria. La particularidad de la cercaria es que tiene como una cola, esta que vemos acá. Esta cola la va a facilitar que ella nade. Entonces, ella se va a alejar del hospedero intermediario nadando, en este caso. Y lo que va a hacer esta cercaria es convertirse en metacercaria. En la metacercaria se va a ir la cola y va a quedar
solamente esta larva de esta forma. ¿Qué va a pasar con la metacercaria? Que la metacercaria va a estar tanto en el agua como en el pasto. Entonces, como lo reportaba el caso, había encharcamientos y los bovinos estaban consumiendo pasto de los encharcamientos. Entonces, pudo ser que los bovinos consumieran esa agua o se comieran ese pasto y la metacercaria ingresara al hospedador ya definitivo, que es el bovino. Entonces, la metacercaria va a ingresar al hospedador por consumo de agua o por el alimento, que en este caso es el pasto, y va a empezar a formarse su ciclo normal dentro del sistema digestivo del animal. Entonces va a pasar por el esófago, va a pasar por el retículo rumen, va a pasar por el omaso, por el abomaso. ¿Qué va a pasar en el abomaso? En el abomaso, como es el estómago glandular de nuestros bovinos, por medio del ácido clorhídrico y de las pepsinas que se encuentran ahí, se va a romper esta cápsula por medio de eso. Entonces, esta es una larva juvenil que se le denomina en la literatura. Esta larva juvenil, ¿qué va a hacer? Entonces, acá tenemos un dibujito de el sistema digestivo bovino. Entonces, bueno, retículo rumen, abomaso. Entonces, como podemos ver, el abomaso es bastante grande. Pues no es bastante grande, pero acá se evidencia pues de un tamaño más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá está el abomaso y acá está el hígado. Entonces, lo que reportamos en la literatura es que la larva juvenil lo que va a hacer es migrar. Ella va a pasar del abomaso por este lado o por este lado. No está todavía reportado exactamente por dónde va a salir, pero ella puede salir del abomaso y se va a dirigir al hígado. Al hígado va a atravesar la cápsula de Gleason, que es la cápsula que va a recubrir el hígado, y lo que va a hacer es, después de más o menos unas semanas, 3 o 4 semanas, se va a ir a todo el parénquima hepático. Bueno, después de que ingresa al hígado, va a estar en el parénquima hepático y luego se va a dirigir a los conductos biliares. ¿Qué va a pasar en los conductos biliares? Es ahí, en ese lugar, donde la fasciola va a empezar su fase ya adulta. Entonces, ella va a pasar por el abomaso, va a ir al peritoneo, del peritoneo pues va a ir al hígado, y del hígado pues va a romper la cápsula de Gleason y va a ingresar al parénquima hepático. Luego ya se va a convertir en adulta. Y en adulta va a durar más o menos 3 meses este ciclo, donde va, pues ya acá tenemos el dibujo de nuestra fasciola adulta. Va a tener un ovario, recordemos que es hermafrodita. Este es un helminto plano que se aloja, ya, como ya lo mencioné, en los ductos biliares, o puede también estar en el parénquima hepático. Pues voy a mencionar las partes. Pues tiene una boca, tiene una faringe, tiene un ciego intestinal, tiene un conducto excretor, no tiene ano, como ya lo dije, tiene los dos sexos en una sola, tiene el útero, los ovarios y tiene los testículos. Y por el conducto excretor es donde va a eliminar pues los desechos. Pues como ya lo mencioné anteriormente, la fasciola hepática se va a ir a reproducir a los conductos biliares. Entonces voy a explicar una de las sintomatologías que está presentando nuestras vacas fallecidas, que nos reportan que tienen las membranas mucosas amarillas. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, la fasciola se va a introducir en los conductos biliares. ¿Qué va a suceder en los conductos biliares? Los conductos biliares están pues ubicados en el hígado, son conducto biliar derecho y conducto biliar izquierdo, y ellos van a hacer el conducto biliar común. Entonces, lo que probablemente esté ocurriendo en estos animales es que está pasando una colestasis. ¿Qué es una colestasis? Una colestasis es la obstrucción de las vías biliares. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa obstrucción? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el hígado existen varias enzimas, como la ALT y la GGT. La ALT es alaninotransferasa, la GGT es gamma-glutiltransferasa. Estas enzimas son importantes porque estas son secretadas por el hígado. Entonces, ellas van a ser secretadas por la bilis. Entonces, si hay una obstrucción en estas vías biliares, se va a producir, por lo que ya mencioné, una colestasis, y va a haber un aumento de estas enzimas.
Entonces, además de esas enzimas, también tenemos una concentración, un aumento de la concentración sérica de la bilirrubina y los ácidos biliares. ¿Listo? También vamos a tener un aumento en la fosfatasa alcalina. Entonces, el aumento de la fosfatasa alcalina lo que va a hacer es una hiperbilirrubinemia. ¿Qué es la hiperbilirrubinemia? Es el aumento de la bilirrubina. Entonces, el aumento de esto va a producir una ictericia. ¿Qué es la ictericia? La ictericia es la coloración amarilla tanto de las membranas mucosas como de la piel, las membranas de vulvares, del prepucio, van a tornarse de color amarillo. Entonces, aquí voy a explicarles en un breve esquema cuál es el metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento normal que produce el hígado. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, esto que tenemos aquí son los eritrocitos y esto que tenemos aquí es una célula, un macrófago. Entonces, ¿qué va a pasar? El macrófago va a tomar los eritrocitos y de los eritrocitos recordemos que tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que nos va a ayudar a transportar el oxígeno. ¿Listo? Entonces, la hemoglobina es una proteína, ya como lo mencionamos, y tiene un grupo hemo, que esto se va a romper y va a quedar solo el grupo hemo. Entonces, el grupo hemo lo que va a hacer es convertirse en una biliverdina, y esta biliverdina va a salir del macrófago y se va a convertir en bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada, la única manera de que pueda ser transportada es por medio de la albúmina, de iones de albúmina. Esa es la única manera de que ella pueda salir para ingresar al hepatocito. El hepatocito, recordemos que es la unidad funcional del hígado. Del hepatocito, bueno, va a ingresar al hepatocito la bilirrubina no conjugada. Y en el hepatocito la bilirrubina no conjugada se va a convertir en bilirrubina conjugada. Cuando ya se convierte en bilirrubina conjugada, lo que va a hacer es transportarse en la bilis hasta el intestino, pues para hacer la degradación de las grasas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a detectar esto? Entonces, la bilirrubina no conjugada es lo que denominamos en el laboratorio clínico como la bilirrubina indirecta. ¿Listo? Y la bilirrubina conjugada la vamos a denominar como la bilirrubina directa, que esta es la que vamos a encontrar en el intestino degradando pues las grasas y todos esos elementos. Entonces, aquí expliqué brevemente cuál puede ser la relación que tiene que nuestra fasciola hepática se quede en los conductos biliares nos va a hacer una colestasis. Recordemos que la colestasis es la obstrucción de vías biliares y esta colestasis lo que va a hacer es un aumento de unas enzimas hepáticas que obviamente cuando el hígado se ve muy cargado de estas enzimas lo que va a hacer es empezar a excretarlas porque no tiene por dónde salir. Normalmente van a salir por los conductos biliares, del conducto biliar van al conducto biliar común y ahí empiezan su recorrido para hacer la degradación normal de los alimentos. Entonces, estos animales que están acá, que murieron, pueden haber pasado por un proceso como estos y por eso denotamos la ictericia, porque no está saliendo totalmente el líquido biliar. Entonces, va a haber una obstrucción, va a haber un aumento de estas enzimas se van a empezar a ir al plasma, a hacer el recorrido por toda la circulación y por eso las mucosas de nuestros pacientes están de este color amarillo. Como plan diagnóstico, primeramente vamos a mirar pues, el ambiente, que ya lo hemos explicado en los videos anteriores, en las partes anteriores del video, donde obviamente nos reportan que hay un aumento de agua, de charcos, se están formando charcos, y eso es predisponente para que empiecen a proliferar los caracoles del género Lignea. Además de esto, pues el clima también ayuda a que ellos se reproduzcan y pues el animal consuma las larvas, donde está el callo. Como en un examen diagnóstico, en este caso no lo reportan en la literatura, se realiza por
coprológico, en este caso flotación. Y también en una literatura nos reportan una ELISA. Esta ELISA es para evidenciar si tenemos anticuerpos contra fasciola. Obviamente es para los ganaderos es un poco más costosa, entonces pues esta no la toman mucho en cuenta y en este momento pues simplemente la estoy dando a conocer que podemos hacer una ELISA para identificar anticuerpos. Entonces vamos a utilizar el coprológico por flotación. Entonces en un video anterior yo ya los había explicado con mis compañeros cómo se realiza la flotación, pero entonces acá les voy a dar un breve resumen de lo que es el coprológico por flotación. Entonces necesitamos una solución que sea de peso de mayor a 1200 en nematodos y a 1300, esto es importante, en los trematos, que es nuestra fasciola. Entonces vamos a utilizar una solución mayor a 1300. Los huevos van a flotar, ¿por qué? Porque esta solución es mayor, de mayor concentración, porque ellos están en 1050 y 1150 el peso. Entonces, en el momento que ponemos una solución que se va a hacer con solución azucarada, con solución pues salada, esta solución va a ser mayor que la de los huevos. Entonces va a hacer que la solución baje y los huevos suban. Entonces, lo que se va a hacer, bueno, ya como lo expliqué en algún momento, se va a tomar la materia fecal, se va a centrifugar, luego se va a poner en nuestros tubos de ensayo y acá esta solución es la solución azucarada. Entonces vamos a poner acá una laminilla y los huevos van a flotar y se van a adherir a la laminilla. ¿Listo? Esta laminilla la vamos a tomar con cuidado después de un tiempo y la vamos a poner en el microscopio. Y en el microscopio pues vamos a hacer una visualización en forma de L, de esta manera, para poder evidenciar si tenemos huevos. Entonces, nuestros huevos van a ser de esta forma, operculados. Estos huevos recordemos que ya están, pues, recordemos que estos huevos están embrionados. Entonces por eso va a ser fácil reconocerlos al microscopio. Obviamente para una persona que no tiene la práctica para mirar al microscopio pues le va a ser un poco más complejo, pero el huevo va a estar bien definido y se le van a ver esas estructuras al microscopio. Entonces este sería el examen que vamos a realizar para diagnosticar a nuestras reses, y con este pues ya vamos a confirmar el examen presuntivo, el diagnóstico presuntivo que ya teníamos con este examen, además de que es un examen pues económico. Si tenemos un microscopio nosotros lo podríamos hacer perfectamente, ya que es más utilizado para diagnosticar este tipo de patologías. Entonces, pues ya lo expliqué más o menos cómo es importante conocer que necesitamos una acción de mayor de 1300 para que los huevos puedan flotar. En el caso de los trematos, si estamos hablando de otro tipo de parásitos, 1200. Y bueno, voy a explicarte cuáles son los factores de riesgo de tener este parásito en nuestros potreros. Bueno, entonces, primeramente nos reportaron en la literatura que la fasciola hepática es endémica en las zonas como son Boyacá, y el occidente del país. Y en unos lugares de Cundinamarca. En artículos de cero prevalencia nos reportaban que había un aumento más o menos del 25% de fasciola hepática. Entonces, además de ellos predisponentes, cuando estamos en época de lluvia, de bastantes precipitaciones,
donde van a haber encharcamientos, donde los potreros no tienen donde eliminar el agua que llueve, o sea, si que llueve de más, no tener una filtración adecuada del agua. Entonces va a haber lugares del potrero donde van a haber encharcamientos y son predisponentes para el crecimiento de nuestro huésped intermediario. Entonces, uno de los factores de riesgo, pues primeramente es el clima que esté haciendo en nuestro hato, y obviamente un no control de los huéspedes intermediarios, que serían los caracoles, y también no hay una rotación de potreros de los animales. Entonces, si nosotros como propietarios de animales no hacemos un control adecuado de los potreros, un control biológico de los caracoles, y además de eso nuestros potreros no tienen filtración de agua, pues eso va a hacer que los potreros no estén en adecuadas condiciones para tener nuestros animales. Además de eso, otro factor de riesgo es no desparasitar a nuestros animales en el tiempo correspondiente, eliminando así los huevos de estos animales, de estos parásitos, y haciendo que el ciclo continúe. Como yo lo mencioné anteriormente, el ciclo de ellos dura un largo tiempo hasta que empieza a causar daños. Entonces, los factores de riesgo, pues la precipitación, el manejo de los hatos, el manejo de rotación de potreros que no se hace adecuadamente, la eliminación del huésped intermediario que es el caracol. Entonces más adelante les voy a explicar cuál es el tratamiento de este parásito. Ahora vamos a explicar el tratamiento. Se ha reportado en la literatura que el tratamiento es con benzimidazoles, de la familia de los benzimidazoles. Normalmente se utiliza el triclavendazol. El mecanismo de acción del triclavendazol es tomar la tubulina, ponerse la tubulina, y la tubulina es la que va a ayudar a hacer los microtúbulos en el parásito. Entonces, lo que va a hacer es inhibir la formación de microtúbulos en el parásito, y por ende también va a inhibir que el parásito tome la glucosa, que la glucosa es su fuente de energía, y obviamente si no puede tomar glucosa no va a poder pues vivir, porque no va a tener la energía para pasar de siguiente estado larvario al siguiente estado larvario. Entonces también pues va a morir. Se dice que se utiliza a razón de 10 a 12 miligramos por kilogramo de peso para bovinos y ovinos. Pero en otro tipo de literatura mencionaban que esta dosis se tiene que usar 2 veces. Si ya manejamos una dosis de 30 miligramos por kilogramo de peso, solo se va a manejar una dosis. Y el tiempo de retiro de este tratamiento es de 28 días, que se excreta totalmente el antiparasitario, tanto de la carne y más que todo de la carne, si es en animales para carne. Entonces, este sería pues a grandes rasgos el tratamiento para esta patología, que es básicamente con un antiparasitario. Debemos entender que las principales causas que se presentan pues en la fasciola hepática pues es un tratamiento que no se tiene adecuadamente en el control de las heces, ¿sí? Y que están contaminando a los otros animales tras patio. Obviamente los animales pues van a consumir los alimentos, y estas heces que están contaminando las pasturas, pues va a ser uno de los indicios de que puede ingresar el microorganismo, como ya pues lo hemos hablado. Entre los programas de prevención que son considerados más eficientes, sí, e incluso más que los tratamientos farmacológicos, incluyen los métodos de prevención.
Se incluyen 3 factores para poder erradicar y controlar completamente la fasciola hepática, donde esos 3 factores es importante mantener y proteger completamente a los animales más susceptibles del contagio con esta afección. Entre ellos es las instalaciones, ¿sí? Los hospederos intermediarios, los caracoles, hacer un adecuado control de ellos y el hospedero definitivo. Hay que esos métodos de prevención entre el hospedero definitivo es que debo mantener un adecuado control de mis animales en producción con las áreas limpias y tener en cuenta los tiempos de pastoreo y que sean adecuadamente protegidos. Obviamente estos métodos de prevención pueden ser naturales o físicos a los cuales voy a llevar a este manejo. Obviamente en la actualidad, pues aquí en América Latina han propuesto ciertos programas para el control de erradicación de esta enfermedad. Hay que establecer pues un uso de medicamentos, básicamente son los antihelmínticos y que me pueden controlar a este tremato. Uno de los medicamentos más utilizados es el tricabendazol, ¿sí? Que se considera un medicamento con alta eficiencia para el control de la fasciolisis, ¿sí? Que es ocasionado por la fasciola hepática. Pero obviamente pues hay que estar cambiando esta serie de antibióticos para que no me generen resistencia. A nivel del proceso pues que estamos manejando con la doctora a nivel del programa de prevención y manejo adecuado y tratamiento de la fasciola hepática pues con la doctora Angie, básicamente pues les voy a mostrar un cuadrito que tengo acá un poco loquito.